Imagina por un momento que despiertas y no reconoces tus propios recuerdos, que alguien más ha decidido qué puedes recordar, qué debes olvidar, incluso quién eres. Esto no es una historia de ciencia ficción. Durante 2 décadas, la CIA puso en marcha un programa secreto cuyo objetivo era exactamente ese: manipular la mente humana. Se llamó Proyecto MK Ultra, y es uno de los episodios más escalofriantes de la historia moderna. Todo comenzó en el contexto de la Guerra Fría. Las potencias mundiales no solo se disputaban el dominio militar, sino también el control de la mente. En los años 50, el miedo a que la Unión Soviética o China estuvieran desarrollando técnicas de lavado de cerebro llevó a la CIA a buscar su propia versión del control mental. Era la época del espionaje, las operaciones encubiertas y los secretos de Estado. El director de la CIA, Allen Dulles, aprobó el proyecto en 1953. El nombre en clave era MK, por la División de Servicios Técnicos, y Ultra, una palabra utilizada para designar los programas de máxima confidencialidad. El propósito oficial: desarrollar drogas, técnicas psicológicas y métodos de interrogación que permitieran alterar el comportamiento humano. Pero el verdadero objetivo era más oscuro: controlar la mente, borrarla y reprogramarla a voluntad. La guerra se había trasladado al interior del cerebro. El hombre encargado de liderar esta misión fue el químico Sidney Gottlieb, un personaje casi fantasmagórico dentro de la CIA. Gottlieb creía que si lograban quebrar la mente de una persona, podrían reconstruirla desde cero, moldearla, hacerla obedecer órdenes sin resistencia. Así comenzó una de las investigaciones más inhumanas y clandestinas de la historia contemporánea. La agencia comenzó a experimentar con sustancias psicoactivas como LSD, mescalina, cocaína, anfetaminas y barbitúricos. También con técnicas de hipnosis, privación sensorial, aislamiento prolongado, electrochoques y manipulación del sueño. Gottlieb ordenó comprar grandes cantidades de LSD, prácticamente toda la producción disponible en ese momento, para abrir las puertas de la mente. El problema es que la mayoría de las personas sometidas a las pruebas no sabían que eran parte de un experimento del gobierno. El proyecto se extendió por universidades, hospitales psiquiátricos, cárceles y laboratorios de investigación en todo Estados Unidos y en varios países aliados. Se calcula que participaron más de 80 instituciones, 44 universidades y más de 130 subproyectos. Lo más perturbador: la mayoría ni siquiera sabía que sus investigaciones eran financiadas por la CIA. Uno de los subproyectos más conocidos fue Operation Midnight Climax. En varias casas en San Francisco y Nueva York, la CIA instaló habitaciones con espejos de 2 vías. Prostitutas contratadas por la agencia atraían a hombres, les daban bebidas adulteradas con LSD y detrás del espejo los agentes observaban sus reacciones. Grababan, tomaban notas, analizaban cómo el alucinógeno podía romper las defensas mentales y volverlos vulnerables. El objetivo era entender cómo manipular y controlar a una persona sin que se diera cuenta. Pero lo que ocurrió fue una pesadilla real. Personas inocentes fueron sometidas a dosis altísimas de drogas, electrochoques violentos, torturas psicológicas y estados de aislamiento absoluto. Entre las víctimas había prisioneros, enfermos mentales, adictos, soldados y ciudadanos comunes. Nadie estaba a salvo. La mayoría jamás dio su consentimiento. En Canadá, el psiquiatra Donald Cameron, colaborador del proyecto, aplicaba su propia versión de control mental. Sumergía a sus pacientes en comas inducidos por semanas mientras grabaciones repetían mensajes una y otra vez. Quería borrar sus personalidades y reconstruirlas desde cero. Muchos pacientes quedaron con amnesia severa, sin recordar ni quiénes eran. Algunos jamás volvieron a hablar. En Estados Unidos, varios presos fueron usados como conejillos de indias. Uno de ellos, James Whitey Bulger, relataría años después cómo le inyectaban LSD casi todos los días durante meses, hasta el punto de perder contacto con la realidad. Decía que veía las paredes sangrar, que las voces lo seguían incluso después del experimento. Pensaba que moriría ahí, como un fantasma olvidado por el gobierno que juró protegerlo. El MK Ultra también recurrió a prácticas extremas de hipnosis y privación sensorial.
Sujetos fueron encerrados en cuartos completamente blancos, sin luz ni sonido, durante días o semanas. Algunos perdieron la noción del tiempo, otros sufrieron psicosis irreversibles. Los informes internos describen casos de personas que olvidaban su nombre, que despertaban sin memoria, sin lenguaje, sin identidad. La lógica era simple y aterradora. Si el enemigo puede lavarte la mente, nosotros debemos hacerlo primero. Pero en esa carrera por el poder mental, los investigadores se convirtieron en torturadores. Lo que comenzó como una operación secreta terminó siendo un crimen contra la humanidad. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía el miedo dentro de la propia CIA. Algunos agentes empezaron a cuestionar la moralidad de lo que estaban haciendo. En 1963, una revisión interna descubrió que se utilizaban voluntarios no conscientes y recomendó detener las pruebas más extremas. Pero no fue hasta 1964 que el programa cambió de nombre a MK Search, una versión más discreta que mantenía la misma esencia: manipular la mente humana. Para entonces ya había cientos de víctimas. Algunas terminaron hospitalizadas, otras desaparecieron. En un caso documentado, un científico del propio programa, Frank Olson, murió al caer de la ventana de un hotel en Nueva York tras haber sido drogado con LSD sin saberlo. La CIA declaró que fue suicidio. Su familia siempre sostuvo que fue asesinado para mantener el secreto. Cuando estalló el escándalo de Watergate en 1973, el director de la CIA, Hills Helms, temió que MK Ultra saliera a la luz. Ordenó destruir todos los archivos relacionados con el programa. Miles de documentos fueron incinerados. Se borraron nombres, ubicaciones, fechas. Era como si el proyecto nunca hubiera existido. Sin embargo, algunos documentos sobrevivieron por accidente, archivados en otras oficinas. En 1977, el Senado de los Estados Unidos reabrió la investigación. Fue el Comité Church, y lo que encontraron dejó al país en shock. Decenas de testimonios describieron experimentos con drogas, hipnosis, torturas y manipulación mental sin consentimiento. Las víctimas exigieron justicia, pero era imposible. Muchos de los responsables ya habían muerto y casi no quedaban pruebas físicas. Legalmente, la CIA salió casi ilesa, pero moralmente quedó marcada para siempre. El MK Ultra reveló lo que sucede cuando la ciencia se pone al servicio del miedo. Fue la demostración de que el poder absoluto, cuando se ejerce en secreto, no tiene límites. El gobierno estadounidense terminó emitiendo órdenes ejecutivas para prohibir experimentos humanos sin consentimiento, pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas quedaron con secuelas mentales permanentes. Otros no supieron que eran parte del experimento. Culturalmente, el MK Ultra se convirtió en sinónimo de conspiración, de manipulación, de control de masas, de programación mental, incluso sobre figuras públicas controladas por el gobierno. Pero más allá de la ficción, hay una verdad innegable. El experimento fue real. Y lo más terrorífico es que gran parte de lo que se hizo sigue siendo desconocido. Este proyecto demuestra hasta dónde puede llegar un Estado cuando la paranoia se impone sobre la ética. Los científicos creían que estaban protegiendo a su país, pero terminaron destruyendo lo que más lo representaba: la libertad individual. El MK Ultra fue en esencia un intento de controlar el alma humana, y aunque fracasó, dejó un legado de dolor y desconfianza que aún hoy se siente. No fue solo un experimento científico, fue una violación masiva a la conciencia. Al cierre de este episodio vale la pena recordar que todo esto ocurrió sin que el mundo lo supiera. Durante 20 años, hombres y mujeres fueron utilizados como cobayas por su propio gobierno. Cuando finalmente el secreto salió a la luz, ya era tarde. Muchos no recordaban su pasado, otros no sobrevivieron. Y la verdad, como tantas veces, fue enterrada bajo el peso del silencio. El proyecto MK Ultra no es solo una historia de horror psicológico, es una advertencia. Cuando la ciencia se usa sin moral, cuando la seguridad se impone sobre la humanidad, el resultado siempre es el mismo: la pérdida de lo que nos hace humanos. Hoy sabemos que el control absoluto de la mente es imposible, pero el daño causado por intentarlo fue más real. Miles de vidas rotas, mentes borradas, memorias manipuladas, y todo en nombre del miedo. Este fue MK Ultra, el experimento más oscuro de la CIA. Un recordatorio de que los límites éticos son lo único que nos separa del abismo.